Dar inicio a una nueva serie de estudio bíblico. Por favor, busque Mateo 10:28, hermano, y cuando lo encuentre, vamos a leer en pie. Es un versículo breve y luego proseguimos, hermanos, para estudiar la Biblia juntos. Amén. Mateo 10:28. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una vez más: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por favor, oremos, hermanos, y oren por mí. Señor, te damos gracias, Padre, en este día. Señor, yo vengo a ti rogándote, Señor, que me ayudes para poder predicarle a los hermanos. En mi humanidad yo soy débil y falible, pero tú eres divino, Padre, y en tu divinidad tú eres fuerte y no hay falla en ti, Señor. No hay falla en tu palabra. Podemos confiar en ella y descansar en ella. Dame sabiduría, dame gracia, Padre, para que el día de hoy podamos todos ser edificados en este mensaje que vamos a ver el día de hoy y podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos. Te doy gracias por la vida de todos los que están aquí hoy. Gracias, Padre. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Señor, y a seguir adelante, Padre Santo, cada día haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de estudio, hermano, que hemos titulado Es duro, pero es bíblico. Todo este mes de marzo vamos a estar viendo algunos temas sobre temas que son duros en la Biblia, pero están en la Biblia, y nos toca, hermanos, tratar de entender desde nuestra mente limitada cómo es que esto está en la Biblia. Y vamos a iniciar quizás con el tema más duro de todos, que es el tema de el infierno. El tema del infierno, hermanos. El pasado 1 de enero, hace un par de meses, comencé a leer la Biblia como todos los primeros de enero. Usted sabe, siempre nos hacemos esa buena proposición y esa buena meta de poder leer la Biblia todos los años, y eso es muy bueno. Estoy leyendo la ley. Empecé en Génesis, me gusta comenzar en Génesis 1:1, y esta semana terminé Deuteronomio leyendo unos 3-4 capítulos al día, y todos los años hago esto, pero este año puse especial atención en los pasajes duros. Agarré un marcador y cuando llegaba un versículo demasiado duro, que en mi humanidad yo no lo quería aceptar, lo marcaba y decía yo, bueno, en mi humanidad me cuesta aceptar esto, pero debe de tener un propósito, por algo está escrito. Por ejemplo, no los busque, pero me llamó la atención en Números 15:32 al 36, que el pueblo encontró a un hombre recogiendo leña un sábado y lo trajeron delante de toda la congregación y lo apedrearon y lo mataron. Y entonces yo digo, bueno, hay un propósito detrás de esto, por algo Dios lo puso, por algo Dios lo dejó. Este hombre merecía la muerte, aunque en nuestra humanidad uno dice, wow, pero solo por recoger leña, o sea, quería leña quizás para cocinar o calentarse. En Éxodo 21:29 marqué muchos, pero voy a dar solamente unos 3-4. En Éxodo 21:29 marqué que si tú eras dueño de un toro que tenía fama de ser acorneador, y las personas venían y te decían, mira, tu toro es acorneador, ya ha corneado en el pasado y ha lastimado a otro toro o ha agredido a una persona, y te daban el reporte de ese toro, y tú decías, bueno, lo voy a cuidar, les prometo que no vuelve a pasar. Pero si tú un día te daba pereza y te descuidabas y el toro iba y acorneaba a un hombre y lo mataba, tú tenías que morir. O sea, te tenían que matar a ti, porque se te había avisado que tu toro era corneador y tú fuiste negligente y no lo cuidaste. Entonces, hay un propósito detrás de ese versículo, claro.
En Éxodo 21, del 20 al 26, en el verso 20, verso 26, marqué donde estaban las leyes para los esclavos y estaba permitido tener esclavos. Y no solo estaba permitido, sino que también les podías pegar. Les podías pegar a los esclavos. Solamente estaba prohibido que les sacaras el ojo o les hicieras botar un diente con el palo. Le podías pegar de una forma que no le sacaras el ojo y que no le hicieras que un diente saliera volando. Lo podías dejar agonizante. Si lo matabas instantáneamente, estabas mal y la ley te iba a castigar. Pero si después de golpearlo lo dejabas agonizando y moría 2 días después, eras libre de su muerte, porque no lo mataste en el instante. Simplemente lo dejaste moribundo y 2 días después él murió. No le botaste un diente, no le sacaste un ojo, pero le golpeaste hasta matarlo. Así que todo eso estaba permitido dentro de las leyes de los esclavos. En Deuteronomio 13 del 6 al 9 marqué que si una persona te estaba invitando a otra religión, a seguir a otro Dios, no importaba quién fuera, podía ser tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre. Si te estaban incitando a dejar a Jehová, podías matarlo o matarla si era tu mamá o quien fuera, tu hija, no importa quién fuera. Y le tenías que decir a todo el pueblo y todo el pueblo tenía que juntarse y apedrearlos hasta la muerte. En las leyes de la guerra, Israel tenía leyes también bien estrictas. Por ejemplo, cuando hacía guerra contra países muy lejanos, contra naciones lejanas, solamente podían matar a los hombres y tenían que dejar vivos. Eso está en Deuteronomio 20 del 16 al 17. Podían dejar vivas a las mujeres y a los niños, pero cuando la guerra era específicamente contra los cananeos, había que matar a todos. Mujeres embarazadas, ancianos, niños de pecho. Hay un salmo que hasta dice hay que estrellarlos contra una piedra. Y digo, wow, hay cosas bastante duras en la ley. Ahora, no estoy diciendo nada de esto para desacreditar la Biblia, porque por increíble que le parezca a algunos de ustedes que están aquí presentes o a alguien que nos está viendo por internet, hay una razón detrás de todos estos versículos, porque Dios no es un genocida, loco, psicópata, homicida, como algunos ateos lo pintan. No, dentro de su sabiduría, que nosotros, por cierto, estamos muy lejos de llegar a comprenderla, yo creo que cada uno de estos versículos tiene una explicación teológica, una razón de ser. Obviamente no nos vamos a meter ahí hoy, pero algunos temas los vamos a abordar en esta serie. Bueno, algunos dirán, estas cosas son normales, la ley es dura, la ley es una revelación de un Dios iracundo, de un Dios de juicio, de un Dios fuerte en su carácter y en misericordia. Así es el Antiguo Testamento, dirían algunos, porque de hecho hay una postura teológica que enseña eso, que el Dios del Antiguo Testamento se reveló como un Dios duro y el Dios del Nuevo Testamento, y Dios se reveló en el Nuevo Testamento como un Dios de amor, es decir, Dios tiene doble personalidad. En el Antiguo Testamento se revela como un Dios de juicio, un Dios bastante duro en sus leyes, y en el Nuevo Testamento se revela como un Dios de amor. Según algunos dicen, por eso es que el Dios del Antiguo Testamento decidió ahogar en un diluvio a miles de personas y decidió salvar solo a una familia, porque es un Dios así en el Antiguo Testamento. No le importó ahogar mujeres, niños, mujeres embarazadas, animales, etcétera. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, dirían algunos. Terminó con Sodoma y con Gomorra, con fuego y azufre, y no le importó si eran niños o eran mujeres. Solamente se salvó Lot y sus hijas, porque hasta la esposa de Lot volteó atrás y se convirtió en una estatua de sal. Mató al pobre de Usa, que su única intención era sostener el arca, porque el arca se estaba cayendo debido a que los bueyes tropezaron en un terreno disparejo. Entonces, la razón por la que lo mató es porque él no era coatita, no era de la tribu de Coat, y por lo tanto, él no debió de haber tocado el arca. Y podríamos citar otros textos, pero hay un problema. El tema más duro de la Biblia está mejor revelado y más claro en el Nuevo Testamento. El tema más duro de toda la Biblia
está más claro en el Nuevo Testamento. Entonces hay un problema con esas posturas. No es como la gente dice, que el Dios del Antiguo Testamento está airado y el Dios del Nuevo Testamento está enamorado de nosotros. No, es el mismo Dios. Y el tema es el infierno. Para muchos el infierno es un mito de la Edad Media. En la Edad Media, en la época después de la Edad Media, un poco después de la Edad Media, vino la época del Renacimiento. Y muchos pintores comenzaron a hacer cuadros y pinturas acerca del infierno, a dibujar flamas y a dibujar gente que estaba quemándose en una llama y demonios torturando a esas almas y gusanos saliéndole por las cuencas de los ojos o por las fosas nasales. De hecho, hay una famosa expresión, yo no sé si usted ha oído esta expresión, cuando hay una escena bien escalofriante y macabra en algún lugar, alguien dice, wow, qué escena tan dantesca. No sé si la han oído. Dice un inspector de la policía, dice, fuimos a inspeccionar donde había habido un homicidio y la escena era dantesca. Nunca había visto tal cosa, sesos por las paredes, una pierna allá. Y cuando utilizan esa palabra dantesca es porque uno de los pintores que pintó mucho acerca del infierno fue Dante, un pintor que se llamaba Dante. De ahí nació esa frase. Entonces Dante y otros pintores de la Edad Media dieron rienda suelta a su imaginación y pintaron cosas escalofriantes y terribles acerca del infierno. Mucha gente el día de hoy cree que eso es un mito. Y ya hay muchas cosas que sí, los pintores, abusando de su imaginación, lo hicieron mito. Por ejemplo, la famosa imagen del diablo, que es rojo, que tiene cachos, que tiene cola, que tiene patas de cabra, que tiene un tridente en la mano, salió de ahí, de la Edad Media y de los cuadros que se pintaban en aquella época acerca del diablo. Usted le enseña una foto a un niño de esa imagen y dice, ese es el diablo. Porque hemos regado esa información entre nosotros, la humanidad, de que así es el diablo. La Biblia en realidad lo describe como un ángel de luz. Quizás hasta más guapo que usted es, o más guapa que usted, hermana, ¿verdad? Pero basado en eso, escuche lo que está pasando, hermano, en la iglesia. Está pasando en la iglesia que la gente está creyendo que todos esos cuadros son un mito. Y si el cuadro del diablo es un mito, pues seguramente los cuadros del infierno también son un mito. Y entonces, lamentablemente, la iglesia al día de hoy, muchas iglesias cristianas, hermano, ¿qué cree? Están dejando de creer en el infierno. Dicen, no, es imposible, eso no existe, es un mito de la Edad Media. Y han surgido algunas posturas acerca del infierno. Le voy a mencionar algunas de las más populares. Por ejemplo, la primera postura que dice que el infierno no existe. Esta postura la asumen tanto gente que cree en Dios como gente que no cree en Dios. A los incrédulos entendamos que no creen en el infierno porque para empezar no creen en Dios y no creen en la Biblia. Y por lo tanto, si la Biblia habla del infierno, pues ellos no creen en el infierno. Lo raro es que hay un grupo de gente creyente también que está dejando de creer en el infierno. Este grupo de creyentes están abrazando una enseñanza que se llama la aniquilación total del alma. Y están enseñando que solamente los salvos tendrán vida eterna en el cielo, pero los que no sean salvos serán aniquilados, es decir, dejarán de existir. No habrá más memoria de ellos, ellos no tendrán más memoria ni conciencia de nada, simplemente dejarán de ser. Así que hasta cierto punto esta doctrina le dice al incrédulo, ¿verdad? Perdón, al que muera sin ser salvo, que pues lo peor que le puede pasar está en esta vida, porque una vez que muera deja de ser y deja de sufrir, y suena atractivo. O sea, en nuestra humanidad quizás hasta nosotros diríamos, está bien, porque mucha de mi familia que desde mi punto de vista en la doctrina, si yo creo del infierno, están en el infierno, pero si yo abandono esa doctrina y me muevo a creer en la aniquilación total del alma, mis seres amados no están sufriendo. Simplemente dejaron de ser y no tienen más conciencia de ello. Esta doctrina, esta postura, hermano, esta postura, porque no es una doctrina, o sea, el mismo ser interior de nosotros no puede entender el hecho de que un día dejemos de existir para siempre. Yo eso no lo puedo entender, y eso es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad
en el corazón de los seres humanos. Tú, la persona, el que estás ahí sentado y me estás oyendo, no el cuerpo quizás, pero tú, la persona que está dentro de tu cuerpo, eres eterno. Eres eterno. Nunca vas a dejar de existir. El día que mueras vas a pasar simplemente de una dimensión a otra y vas a seguir siendo consciente. La segunda postura enseña que el infierno sí existe, pero nadie irá ahí. Dicen esta postura, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios no permitirá que ninguna criatura vaya a ese lugar. Esto se llama el universalismo. Es una creencia que se ha metido dentro de la iglesia también y enseña que al final Dios, por medio de su amor, salvará a todos. No es así, hermano. No dígame porque no es así. Dios no salvará a todos al final. ¿Ok? Eso es una herejía. O sea, al final quien no esté en Cristo no será salvo. Ahora la tercera postura, escuche, esta postura quiere ya un poco negociar y dice, el infierno sí existe, pero solo irán ahí los que oyeron el evangelio y lo rechazaron. O sea, esta postura enseña que todos los cristianos que oímos el evangelio y nacimos de nuevo iremos al cielo. Toda la gente que oyó el evangelio y rechazó el evangelio irá al infierno. Pero ¿qué pasa con los incrédulos que no oyeron el evangelio? Fíjese la postura de esta gente. Los incrédulos que no oyeron al evangelio, por cuanto no oyeron el evangelio, irán al cielo, según esta postura. Porque es injusto que sin haber oído el evangelio vayan al infierno, a ser condenados cuando no escucharon el mensaje que les salvaba. Nosotros sabemos, hermanos, que antes que Dios diera el evangelio, habían dos grandes fuentes de revelación y existen hasta el día de hoy dos grandes fuentes de revelación por medio de la cual obviamente se creía en Dios. Y uno, hermanos, es la creación. La creación da testimonio a las criaturas de que hay un creador. La creación es un evangelista. Y la segunda fuente, hermano, de luz para los incrédulos es la conciencia, la ley escrita en el corazón de cada persona. ¿Cómo Dios trabaja con el incrédulo? Dios hace lo siguiente, hermano, con el incrédulo, y lo hizo con todos nosotros antes de venir al Señor. Al menos así fue en mi caso. Dios te da por medio de la creación y por medio de tu conciencia te da un poco de luz. Cuando esa luz te mueve a creer en que hay un ser todopoderoso, entonces te da el resto de la luz, que es el evangelio, para que tú seas salvo. Entonces los incrédulos no tendrán pretexto de decir, yo no creí en Dios porque yo no oí el evangelio, porque entonces no habría una razón por los cuales ellos podrían ser condenados. Dios hará que los escogidos de Él puedan ver en la creación a Dios, puedan ver en su conciencia a Dios y puedan ver a Jesucristo en el evangelio. Y no permitirá que nadie en el infierno pueda decir, yo estoy aquí porque Dios es injusto y no me presentaron el plan de salvación, por lo tanto no pude ser salvo. No habrá pretexto. Un nombrado pastor, hermanos, acá en Estados Unidos, se llama Rob Bell, escribió un libro que niega la existencia del infierno. El problema de este libro es que es un pastor cristiano, número uno. Número dos, es que tiene muchísimos seguidores. Y él se ha movido a una postura universalista en donde él dice, el libro se llama El amor gana, Love Wins. Y él dice que al final Dios, por medio de su amor, salvará a todas las personas. Ha creado una controversia muy grande porque obviamente el cristianismo tradicional siempre ha creído en que hay un infierno. Según este pastor, no quiere hacer daño al cristianismo con este libro. Él lo que quiere hacer un bien, porque él lo que quiere hacer es que las personas que rechazan el cristianismo por esta doctrina tan horrible del infierno no tendrán más ese pretexto de decir, no, yo no creo en un evangelio así, sino que será más fácil de alcanzar a las personas, según él, si simplemente borramos el tema del infierno de la Biblia y le hacemos creer a la gente que Dios les ama a todos y que al final Él salvará a todos. Sin embargo, hermanos, esto está haciendo daño al cristianismo, esto no está haciendo bien al cristianismo. La misma justicia humana, el mismo sistema de justicia que nosotros tenemos en la humanidad, hermano, nos enseña que eso no es así.
en todas las esferas de la sociedad, en la familia, en la escuela, en los magistrados, en las leyes terrenales. ¿Quién recibe recompensa? ¿El hijo que se porta bien o el hijo que se porta mal? El hijo que se porta bien en la familia recibe recompensa y el hijo que se porta mal recibe castigo. Eso es natural en la familia. Solamente un padre loco y desquiciado recompensaría al que se portó mal y castigaría al que se portó bien. En la escuela, ¿qué niño es suspendido de la escuela? ¿El que se porta bien o el que se porta mal? Imagínese usted a los maestros enloqueciendo y poniendo en el honor roll, en el cuadro de honor, a los más locos de la escuela, a los más atrasados en sus materias y castigando a los más estudiosos. Sería contradecir la misma lógica. El hombre que mata a alguien con toda premeditación, alevosía y ventaja va a la cárcel, mientras que el hombre que fue puesto en la cárcel injustamente sale y puede demandar el sistema y obtener una recompensa por haber sido víctima de una injusticia. Y son buenos estos razonamientos, pero ¿qué dice la Biblia? Mateo 5:22 vamos a leer y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese la postura que la gente dice. La gente dice, cuando Jesús habla del infierno, usa la palabra ajena, y se refería a un lugar físico fuera de la ciudad donde se quemaba la basura. Un lugar físico fuera de la ciudad donde se llevaban todos los desperdicios, toda la basura y se quemaban. Entonces ellos dicen, Jesús estaba hablando de algo literal, de algo que físicamente existía el Jena en Israel. Cuando Él les hablaba de que serían quemados y que en ese lugar la llama nunca se apagaba, no estaba hablando de un lugar después de la muerte. Simplemente estaba hablando de un lugar físico que Israel entendía automáticamente a qué Jesús se refería. Y por lo tanto, no creen en un infierno después de la muerte. Fíjense, hermanos, ¿cuál fue el tema que Jesús más habló? Para sorpresa de muchos, no fue el tema del dinero, fue el tema del infierno. Fue el tema que Jesús más habló en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de ese mensaje de que hay una condenación para todo aquel que no cree en Jesús. Solo el que cree tendrá vida eterna y el que no cree se perderá. Y esa perdición no habla de una aniquilación total del alma, sino de un castigo, de un tormento eterno. El otro día estaba escuchando a una persona, escuche, tenga cuidado, hermano, muchos cristianos están dejando de creer en el infierno. Siempre que usted vea un movimiento extraño, tenga cuidado, esos movimientos niegan muchas cosas de la Biblia. Estaba escuchando a un hombre el otro día y dijo, él antes creía en el Nuevo Testamento, pero ya dejó de creer en el Nuevo Testamento. Antes creía en Jesús, pero dejó de creer en Jesús, ahora dice que Jesús fue un profeta. El hombre dice que el Nuevo Testamento usó mucho el tema del infierno porque era la única forma que la gente creyera en Jesús. Y entonces Jesús los amenazó prácticamente con el infierno. Si ustedes no creen en mí, se van a ir al infierno. Y como una especie de chantaje para hacer que las personas creyeran en él. Entonces tenga cuidado, hermano, todos los movimientos extraños que no se apegan a un cristianismo histórico y bíblico son muy peligrosos. Por encimita parecen sanos, pero a profundidad son bien heréticos. Vamos a ver el Nuevo Testamento, hermano, unos versículos. ¿Qué nos dice del infierno? Fíjese, lo describe como un fuego eterno. ¿Y qué es fuego? Fuego es un elemento que causa dolor. Todos en nuestra experiencia sabemos que el fuego es una de las formas de dolor más extremas que hay, ¿sí o no? ¿Alguien se ha quemado alguna vez? Todos, yo creo, ¿no? Todos nos hemos quemado alguna vez y es un dolor increíble. Cuando yo tenía como 9, 10 años, yo tuve una quemadura terrible por travieso. Mis tíos estaban probando una bomba de esas de bombear agua y yo fui ahí, hermano, a tocar, ¿no? Uno es travieso y quiere tocar todo. Y fui a poner la mano en una parte de la bomba, no sé cómo se llama esa parte, que está caliente, hermano. Y la puse y la quité. Y toda mi palma de mi mano, hermano, prácticamente se me cayó. Era grave, hermano, grave. Yo me hice el fuerte,
Habían por ahí unos tambos de agua, fui a meter la mano. Estaba todavía en un estado de shock donde el dolor no había kick in todavía, no había entrado el dolor. Estaba en los primeros segundos. Pero cuando yo metí la mano y la saqué, hermano, yo sentí, hermano, la muerte. Horrible. En un rancho, sin medicinas, sin doctores, sin nada. Ya se imaginará, el proceso de curación fue terrible. Mi mamá me puso pasta dental, me dolió más. Bueno, fue terrible. Una quemadura es terrible, hermano. El fuego inflige un dolor tremendo al cuerpo humano. Esa figura de fuego es una figura de castigo y habla del infierno. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La gente dice que esto se refiere a un lugar físico y que Jesús estaba hablando en forma figurada, como diciendo: bueno, si ustedes no quieren seguirme, entonces se van a la basura, allá donde queman la basura, aquí en un valle cerca de Israel. Eso es lo que ellos dicen. Pero este versículo enseña y habla, hermano, de cuando el Señor venga a juzgar, hermano, cuando ya todo el mundo esté el juicio de las naciones frente a Él. No está hablando de un tiempo físico presente, sino de un tiempo futuro. Te pregunto, ¿qué te va a decir el Señor ese día a ti? A ver, míreme acá. Aquí hay dos grupos de gente. Unos que están siendo apartados para el Señor, para entrar en el gozo de su Señor, y otros que están siendo mandados al lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, que es el infierno, que es fuego. Vamos a suponer que ese juicio es ahorita. ¿A dónde irías? No respondas y no seas mentiroso tampoco. Y síguete autoengañando. No importa. Whatever, como dirían. No importa. Ok, pero va a llegar este momento. A ver si sigues pensando igual. También, hermanos, es descrito como un fuego que nunca se apaga, porque obviamente si el tormento es eterno, se necesita un fuego eterno, un fuego que no se apague en el infierno. Escucha, hermanos, el diablo no es el jefe en el infierno, como algunos lo pintan, que el diablo y los demonios son los jefes y están castigando a los cristianos. No. El que es el jefe en el infierno es el fuego. Él es el jefe. Él le tiene atormentado al mismo diablo y a todos los demonios en una llama que nunca se apaga. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Ok? Se necesita un fuego eterno para que el tormento eterno que está planificado para los que rechazaron el evangelio voluntariamente puedan recibir su retribución. El Nuevo Testamento también lo describe como un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, redundando en el punto anterior. El gusano nunca muere. Obviamente cada vez que vemos esta figura se nos viene a la mente el cuerpo putrefacto de un muerto, ¿no? Usted sabe, siempre hemos tenido esa figura en nuestra mente de que un día los gusanos nos van a comer. Hasta hemos hecho un dicho que yo lo vi con estos ojos, que los gusanos se van a comer. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho alguna vez? Entonces, esta figura de este gusano que está ahí en el cuerpo, te da a entender a ti como que estás muerto, pero no se equivoque. En el infierno nadie va a estar muerto. En el infierno la gente va a tener un cuerpo especial, capaz de sentir todos los dolores del infierno. Va a estar muy vivo. La persona que esté en el infierno va a estar consciente. No va a ser así como alguien se lo imagina, como una masa de humo, una nube etérea que está flotando grisácea sobre un volcancito con una llamita bonita. No, va a ser un cuerpo real que va a poder sentir, que va a estar vivo y va a tener todos los atributos para poder sentir las inclemencias del infierno. Marcos 9:43 al 44 nos dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos nunca muere porque ellos nunca mueren. Están eternamente vivos y eternamente conscientes en el infierno, sintiendo el dolor. Qué bonito es el evangelio, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. 4. Un lugar de tormentos y llamas. Lo sigue describiendo el Nuevo Testamento. ¿Ok?
Ahora, este texto que estoy a punto de citar, hermanos, es un texto muy controversial entre los eruditos, porque hay unos que dicen que es una parábola y otros aseguran que no es una parábola, sino que Jesús en su omnisciencia citó un caso real de algo que había sucedido realmente. Y las razones son porque da nombres propios de personas, identifica a las personas, y ninguna parábola hacía eso Jesús. Entonces, bueno, vamos a pensar que sí o que no, cualquier postura que usted tenga. Yo creo que sí tiene sentido, que no es una parábola, que Jesús está citando un caso real, y me refiero a la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerda? El rico, aquel que vivía, que hacía banquetes con gran esplendor, y el pobre de Lázaro, un hombre llagado que estaba a sus puertas, y que el rico no le daba nada, sino que él comía las migajas y los perros lamían las llagas de este pobre. El rico no se fue al infierno por ser rico, ni el pobre se fue al cielo por ser pobre. El rico se fue al infierno por ser malvado, y el pobre se fue al cielo por ser justo. Pero fíjese lo que dice Lucas 16, 23 al 24. Esto fue lo que le pasó al rico. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Se imagina? Si esto no es una parábola, esto es grave. Jesús está describiendo el infierno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, que era una figura del cielo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿cómo?, atormentado en esta llama. Esto es real, hermanos, y esto es grave. No estamos hablando de un dolorcito y de estar 2-3 meses en el hospital. No, estamos hablando de un dolor eterno. Eterno. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Varias cosas. Número 1, quien esté en el cielo estará consciente de quién es, y quien esté en el infierno estará consciente de quién es. Él se acuerda, el rico recuerda a Lázaro. ¿Se acuerda que este rico no tuvo misericordia de Lázaro? Ahora él quiere que Lázaro tenga misericordia de él. Mándalo, que moje su dedo en agua y toque la punta de mi lengua. Imagínense el rigor de ese tormento, para desear por lo menos una molécula de agua. También aprendemos que no se puede ir del cielo al infierno, ni del infierno al cielo, como algunos falsamente han creído que hay un lugar intermedio en donde tú vas a purgar tus pecados y te acabas de purificar y luego vas al cielo. Eso no existe en la Biblia. Y también aprendemos, escuche, este es el punto más interesante de esta parábola, que ni aunque un muerto se levantara para decirle a la gente que no fuera al infierno, algunos creerían. Porque el rico le dice a Abraham: por favor, manda a Lázaro, porque si alguien resucita de los muertos y va y les predica a mis hermanos, ¿ellos qué? Creerán. Y la respuesta de Abraham es: no, yo te digo que aunque alguien se levantare de los muertos, no creerán. Jesús se levantó de los muertos y aún así mucha gente no cree e irá ¿a dónde? Al infierno. Y 5, lo describe como un lago de fuego y azufre, donde los impíos serán atormentados. Fíjese, número 1, día y noche, o sea, no hay descanso, ni en el día ni en la noche, pero también por los siglos de los siglos. Día y noche, por los siglos de los siglos. ¿Qué expresión? ¿Es una hipérbole? No, es una realidad. Así será, porque la Biblia lo dice claramente, Apocalipsis 20:10. Obviamente no entendemos la eternidad, ni entendemos ese castigo, y en nuestra humanidad quizás no lo aceptemos, pero así es. Escuche, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Se acuerda que el azufre siempre es sinónimo de juicio, no? Fue lo que mandó sobre Sodoma y Gomorra el Señor. Donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay un lugar de tormento, no lo podemos entender cuando hablamos de eternidad, de tiempo en eternidad, o sea, no lo logramos comprender. Pero Jesús nunca habló del infierno a los israelitas como un concepto nuevo. O sea, ningún israelita fue de sorpresa de decir: oye, espérate, esto no nos lo había revelado el Señor. A ver, Jesús, oye, ¿me puedes explicar más del infierno? No. Jesús habló del infierno asumiendo que para ellos no era un concepto nuevo, asumiendo que ellos ya sabían que había un infierno, un lugar de tormento para todos los que morían fuera de esa gracia. Por ejemplo, Deuteronomio 32:22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira,
y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. La revelación más completa del infierno está en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento habla también de un lugar de castigo, de un lugar de tormento, del fuego que es encendido por la ira del Señor. ¿Y por qué? Porque tiene que apaciguar la ira del Señor por medio de fuego, porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado es lo más desagradable que puede haber delante de un Dios santo, 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 como dijo Isaías. Obviamente en nuestra humanidad es más fácil creer en el cielo que en el infierno. Han hecho encuestas y le han preguntado a la gente: ¿usted cree en el cielo? 90% de la gente cree en el cielo. Pero cuando hacen la pregunta, ¿usted cree en el infierno?, la encuesta se rebaja a menos de 50%. ¿Sí ve la contradicción? O sea, 90%, casi toda la humanidad cree en el cielo. Pero 50% o menos de la mitad de la humanidad no cree en el infierno. ¿De qué nos habla esto? De nuestra inclinación humana por el placer. Queremos ir a un lugar de placer. ¿Quién no va a querer ir al cielo? El problema es que no queremos vivir acorde a la voluntad del Señor y por eso no queremos creer en el infierno. Porque el infierno es un lugar de retribución por el pecado. Hermanos, no podemos hablar del infierno a la ligera. El infierno es una realidad. Es un tormento eterno. La descripción que hemos visto en el Nuevo Testamento es fuerte. La iglesia tiene que despertar. Tenemos que hablarle a las personas del Señor. Tu abuelito, ese abuelito que tú dices: ay, mi abuelito es bien bueno, quizás se va a ir al infierno si tú no le hablas de Cristo. Tu maridito que tú dices: ay, mi marido no es cristiano, pero es buena gente. Bueno, se va a ir al infierno con toda su bondad. Ay, si viera cómo me trata, pastor. Tu tía favorita: ay, mi tía, si no le hablas de Cristo se va a ir al infierno. Tu mamá, para esos que tienen mamitis, no mires a nadie, se va a ir al infierno si no le hablas de Cristo. El infierno es un tema real, hermanos. Tus hijos. Ahora, ¿es nuestra culpa que se vayan al infierno? No, pero es nuestra responsabilidad hablarles de las consecuencias del pecado a todas las personas. Y ser claros, hermano, porque Jesús no se anduvo con medias tintas en este tema. Jesús dijo: yo he venido a echar fuego. ¿Y qué quieren si ya se encendió? A echar fuego he venido a esta tierra, dijo. Mire lo que dice Judas 1, 22, 23. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, tenemos que hablarle a las personas de Cristo. La buena noticia, hermanos, es que hay una solución para este gran problema. El problema más grave, yo creo, con el que nos podemos encontrar en la Biblia. Dígale a su familiar o a su amigo, vecino, que Él es eterno y que solamente hay 2 lugares después de la muerte y que solamente hay un camino para ir al cielo. A ver qué responde. ¿Tú sabías que eres eterno? No sabía. No, pues sí, eres eterno. Después de que mueras vas a seguir vivo. Oh, sí. ¿Y a dónde voy a ir? Bueno, solo hay 2 lugares: el cielo y el infierno. Oh, pues yo quiero ir al cielo, sí, pero solo hay un camino. Es Jesús, es tu Señor. ¿Le obedeces? ¿Vives para Él? No, bueno, pues esta es la oportunidad. Te voy a presentar el evangelio. Ahora, no es que la gente se debe convertir por temor de ir al infierno, no, porque el evangelio se encarga de eso. El evangelio se encarga de entrar al corazón y cambiar la disposición del corazón. Yo no estoy aquí siendo cristiano porque yo lo que quiero es evitar el infierno. No, estoy aquí porque amo a Cristo. Yo creo que usted también. El evangelio tiene ese poder de cambiar la disposición de nuestros corazones. Y si su amigo, su familiar, su jefe le sale con su filosofía: no, es que yo creo en la aniquilación total, yo dejaré de ser, etcétera, etcétera, dígale: no. Escrito está: unos resucitarán con cuerpos glorificados para estar en el cielo, y otros resucitarán con cuerpos que tendrán todos los atributos naturales para sentir el tormento del infierno. El gozo del cielo es real y es eterno. El tormento del infierno es real y es eterno también. Los malvados serán castigados eternamente en el infierno y los justos gozarán eternamente en el cielo. Juan 3:16. ¿Cuál es la solución? Vaya conmigo.
Juan 3:16. Así que ya deje de jugar al evangelio, hermano, hermana. Usted puede engañarme a mí, pero a Dios no lo puede engañar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué nos vino a salvar Cristo? O sea, si no hay infierno, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? Escuchen lo que dicen los de la prosperidad, que nos vino a salvar de la pobreza, que nos vino a salvar de tener baja estima. Ahora, tienes un campeón, te salvé de que tengas baja autoestima. Que nos vino a salvar de las enfermedades, para que nunca te enfermes. No es cierto. Cristo nos vino a salvar, escuche de qué nos vino a salvar, de la ira de Dios. ¿Y sabe cuál es la máxima expresión de la ira de Dios? Es el infierno. Es la máxima expresión de la ira de Dios. Dios está irado contra el impío todo el tiempo. Y alguien diría, pero entonces, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, esté airado? Porque usted cree que es una ira como la que le da a usted. Esa ira que a usted le da en el enojo de la carne, y usted se quiere vengar y matar y hacer daño. No, la ira de Dios tiene la característica de que es santa y justa, porque es la justa retribución que los pecadores merecen. ¿Cómo puede un Dios de amor, de misericordia, castigar eternamente a las almas de los perdidos? Escuche. La gente que sea castigada en el infierno no va a ser porque Dios no es amor, no, va a ser porque Dios es amor. Y ese amor y esa justicia será manifestada en los únicos que vinieron a refugiarse detrás del sacrificio expiatorio que te lleva al cielo. Esa es la razón por la que los que vamos a ir al cielo, hermanos, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios es bueno y en su misericordia Él nos ha perdonado, pero por medio de Jesucristo, hermanos. Por medio de Jesucristo, no por medio de nuestras obras. Porque nuestras obras, hermanos, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Sin llevar al extremo el versículo, obviamente, y de ya no hay que hacer nada. No. Fíjese que hay una figura, el Señor, hermano, utiliza muchas figuras en la Biblia para Él revelarse. A veces dice Él, yo soy la roca. Y se refería a esos peñascos gigantes que estaban en los desiertos. Y la gente que iba por el desierto podía acercarse a esos peñascos que daban una sombra bien fresca, aunque todo alrededor estuviera bien caliente, y conservaban una cierta humedad, de tal forma que si rascabas quizás hasta encontrabas agua. Y el Señor dice, yo soy tu torre fuerte, ¿no? Y las torres se utilizaban aquellos entonces para vigilar en el mar como faros, ¿verdad? Que implica de seguridad, protección. Pero hay una figura que llama la atención, y es la figura que Dios a veces se presenta como una ave. Y tú dices, pero qué figura tan extraña, porque Dios dice, yo saqué a Israel sobre alas de águila, y el que se refugia debajo de mis alas estará seguro. Y habla de protección y habla de gracia esta figura, hermano. ¿Por qué? Porque en lo natural, escucha, hermano, las aves, cuando tienen sus pichoncitos o sus polluelos, los protegen debajo de sus alas. Si está lloviendo, el ave expande sus alas y los pichones se meten debajo de las alas. Si es granizo, el ave extiende sus alas y cubre a sus polluelos, a sus pichones. Si viene un depredador a comer los pichones, el ave está dispuesta a ser comida por el depredador antes de que coma a sus bebés. Eso habla de protección, pero una protección poderosa y gratuita, porque los pichones no le pagan a su mamá para que los cubran, y pueden hacer nada bueno por ella. Cuando Jesús, hermanos, llegó a Jerusalén antes de ser crucificado, la semana que fue crucificado, antes de entrar a la ciudad, Él se paró de lejos y miró a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Y Él le dijo, Él clamó en medio de su lloro y Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo cuántas veces he deseado meterte debajo de mis alas, de la misma forma que la gallina cubre a sus polluelos. Protección, recuerde qué significa protección. La pregunta es, ¿de qué juicio está hablando el Señor? Está diciendo que Jerusalén rechazó su protección y ahora va a venir un juicio. Algunos dirían, no, pues se refería al juicio que pasó 40 años después, cuando en el año 70 el general romano Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo y llevó cautiva a la gente.
No se refería a protección de eso. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a ser un rey político. Israel quería que él fuera un rey político y que los librara del imperio romano, pero Jesús vino para ser el rey de reyes que iba a meter debajo de sus alas a todo el mundo. Es decir, para salvarlos de un juicio. ¿Pero de qué juicio? Del juicio del infierno, hermanos. Jesús, cuando fue a la cruz, él abrió sus alas, hablando metafóricamente, extendió sus manos para que todo aquel que venga a refugiarse debajo de sus alas pueda ser salvo del juicio. Pero fíjese qué figura tan profunda, porque también habla de su muerte expiatoria. Cuando él toma el papel de una ave madre, él está diciendo: yo voy a poner mi vida para proteger mis pichones, mis polluelos, de tal forma que yo voy a morir por ellos, para que cuando yo resucite y ellos se metan debajo de mis alas, ellos puedan ser salvados del juicio eterno. O sea que esa figura que se viene arrastrando desde el Éxodo hasta los evangelios está hablando de gracia, perdón, misericordia y un sacrificio que nos libra a nosotros de un juicio. ¿Lo pudo ver? Nosotros podemos tener deudas aquí en la tierra. Usted puede deber dinero. Pero hay una deuda, hermanos, que es una deuda que nosotros no podíamos pagar. La deuda del pecado. Cuando Jesús extendió sus alas en la cruz y nosotros nos metimos debajo de él, la deuda fue pagada. Hay una enfermedad en esta tierra que quizás se lo puede llevar a usted. Usted puede morir de una enfermedad y morirá de una enfermedad, de hecho, pero son temporales. ¿Cuál era la enfermedad que a nosotros nos condenaba al infierno? El pecado. Y Jesús extendió sus alas y nos salvó de esa enfermedad y nos libró de esa condenación. Algunos guardabosques han dado testimonio, ¿verdad? Son estas personas que cuidan las reservas naturales y todo eso, de que ellos algunas veces después de una tormenta han ido a inspeccionar algunos nidos que ellos habían ya avistado, algunas aves ahí que tenían huevecillos o polluelos, y han descubierto después de ciertas granizadas que algunas veces el ave, la madre, está muerta, y cuando retiran las alas, los polluelos están vivos y están protegidos. O sea, el ave murió por ella, por sus bebés, dio la vida por sus bebés y con su vida les dio vida. Eso es exactamente lo que hizo el Señor. Fíjese que el Padre, hermano, se reveló en el Antiguo Testamento como un ave madre que protegía por gracia a Israel. ¿Y qué vemos en el Nuevo Testamento? Lo mismo. Al Espíritu Santo revelándose también en una figura de paloma, y a Jesús diciendo también: yo quise proteger a Jerusalén debajo de mis alas y no quisieron. Qué tremendo. Toda figura, toda cosa en la Biblia es sabia y es profunda, y en este caso esta figura habla de gracia y protección eterna. Ahora, ¿qué podemos hacer con el tema del infierno? El pastor Steve Lawson dice: la Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar, porque sus temas son duros, pero tenemos que aceptarlos porque están escritos. Y algunos incrédulos dirían: bueno, esos cristianos son masoquistas. Tan fácil que sería arrancar las hojas que hablan del infierno, dejar de creer en el infierno y vivir tranquilos. Deberían de vivir tranquilos, hombre, sin estarse torturando con ese pensamiento. Pero no podemos cambiar la palabra del Señor, porque así está escrito. El amor de Dios gana, sí, pero el amor de Dios gana en el sentido que los que vengamos a Cristo seremos salvados por su amor. No en el sentido como Rob Bell dice que gana porque al final todos serán salvos, no. Gana porque el Señor nos salvará eternamente en el cielo por medio del amor de Cristo. Vamos a orar.